Hola, muy buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio por el día de hoy a nuestra charla respecto del importante tema de la comunicación con las demás personas, esto es, inteligencia social. Recuerden, vamos a utilizar las técnicas de la programación neurolingüística. Vamos a hacer recomendaciones al respecto de esta tecnología que informa, que enseña cómo es que funciona nuestro cerebro para que con base en ese conocimiento logremos entonces diseñar una mejor estrategia de comunicación, de expresión de ideas, de autoentendimiento y de entendimiento de los demás, de forma que nuestra estrategia de comunicación entonces sea la adecuada, la apropiada a ese mapa mental tanto de quien me escucha como de quien emite esa información, dependiendo pues de el objetivo que se esté pretendiendo. Entonces nuestro tema de hoy es inteligencia social, comunicación con las demás personas, y tiene varias lecciones, pero vamos a definir primero qué es la inteligencia social, que es la capacidad, en palabras muy sencillas, de comunicarme efectivamente y con calidad con otras personas. Esa es la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia social, que junto con la inteligencia emocional es lo que se conoce como la educación emocional. Bien, ¿cuál es entonces la primera lección de este conocimiento para comunicarme efectivamente con otras personas y diseñar entonces una estrategia acorde con eso que observo y con ese objetivo? Como dije, hay varias lecciones a lo largo de esta hora hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar informando, comentando cuáles son esos elementos. Ustedes, como siempre, pueden comentar, pueden proponer temas, pueden opinar. Estoy aquí pendiente del chat en el momento en que entre algún mensaje con alguna opinión, pregunta o propuesta de un tema asociado a esta habilidad de comunicarse con otras personas. Digamos entonces, para ir comenzando, que todos necesitamos comunicarnos con otras personas. Dependemos inclusive, para cumplir nuestros objetivos, del concurso, de la atención, del servicio, de la acción, de las concesiones, autorizaciones, llámalo como tú quieras, en desarrollo de nuestra vida diaria, sea en casa o sea en nuestro trabajo o en el espacio público, cuando interactuamos entonces con otras personas de manera eventual en un supermercado, en un restaurante, en un medio de transporte o simplemente cuando nos desplazamos como peatones por las calles de nuestra localidad. Entonces es importante entender y reconocer, y aquí viene algo bien importante, una idea bien importante. La primera lección se llama asertividad, pero permíteme, antes de definirla, mencionar que mi energía necesariamente influye en el estado emocional de la persona o las personas que comparten conmigo el entorno. Entonces, inclusive si te comunicas vía telefónica o por una videoconferencia, tú generas en quien o quienes te escuchan una reacción, mucha atención. Y allí vienen las estrategias. Primer requisito o primer elemento que estructura este conocimiento, que conocemos como inteligencia social, comunicación de calidad. Como lo dije hace un rato, asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Es una habilidad de comunicación que consiste en comunicar mi mensaje con profundo respeto por mí y por la persona o las personas que me escuchan. Esa es la asertividad. Decir lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, la conducta que quiero que ya no se produzca más,
o lo que sea, lo que pretendo finalmente en general, de una manera muy respetuosa conmigo, es decir, desde el equilibrio de las emociones y con profundo respeto por la dignidad de la o las personas que me escuchan. Pregunta de coach. Cuando tú te comunicas con otras personas, ¿de qué características, de qué nivel es esa comunicación que tú estás emitiendo, el mensaje que tú estás emitiendo? ¿Desde qué estado emocional, entonces, es la pregunta? Tú te comunicas con las demás personas. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo reaccionan esas personas? ¿Cómo reaccionan tus familiares? ¿Cómo reaccionan tus vecinos? ¿Cómo reaccionan las personas con las que eventualmente interactúas mientras te desplazas a donde hayas decidido hacerlo? ¿Cómo reaccionan las personas en el trabajo tuyo cuando tú te comunicas con ellos o con ellas? Igual cuando retornas a tu sitio de habitación o vivienda. ¿Hay un patrón? ¿Hay un común denominador en esa reacción? Es la pregunta. Te comunicas y obtienes normalmente y con la calidad y con las características que tú quieres o pretendes. Buenas tardes, Rafael Eduardo, un gusto que estés viendo esta transmisión sobre inteligencia social, habilidades de comunicación de calidad con las demás personas. Estamos utilizando las técnicas del coaching o entrenamiento con programación neurolingüística y nos estamos refiriendo en este instante a el primer elemento que estructura esta habilidad, que se conoce como la asertividad. Tú, si tienes alta autoestima, lección última de la charla anterior sobre inteligencia emocional, desde la autoconocimiento hasta esta que menciono, que son 6 lecciones autoestima, emites, produces tus propuestas de comunicación desde el equilibrio emocional, por supuesto, atendiendo al contexto del que se trate. Algunas veces es importante ser enérgico, autoritario. Otras veces es mucho mejor irnos al otro extremo, ser muy flexible, muy condescendiente. En algunas otras ocasiones es importante estar en el justo medio, ni muy autoritario ni muy flexible. La asertividad, de lo que estamos hablando en este momento, primer elemento estructurante de esta habilidad de comunicación, de esta estrategia finalmente de comunicación de calidad con otras personas, entonces tiene como su esencia el comunicar un mensaje con profundo respeto por mí, quien lo emite, con un objetivo específico, y con profundo respeto también con la o las personas que me escuchan. ¿Qué reacción obtienes entonces tú de las personas con las que regularmente estaba haciendo esta reflexión? ¿Te comunicas? ¿Notas algún patrón común en la reacción de las personas con quien normalmente te comunicas? Eso te está indicando en qué nivel está esa capacidad tuya de ser asertivo o asertiva. Y de igual manera, miremos el otro lado de la cara. Cómo tú reaccionas frente a las propuestas de comunicación de toda otra persona. Inclusive, si queremos ir un poco más allá, y los demás seres vivos, los perritos, los gaticos y otros animalitos con los que eventualmente podemos estar en comunicación, aunque uno no crea. Ellos y nosotros, también entre humanos y humanos entre animales, una parte importante de esa comunicación está condicionada por la energía, es decir, la vibración, el estado emocional que yo emito a veces sin decir una sola palabra frente a otras personas y por supuesto a otros seres vivos. Ahí obtengo yo retroalimentación. Has visto, por ejemplo, en los parques o en los conjuntos residenciales, cómo ciertos animalitos, en especial los perros, ladran y ladran y ladran
a otras personas que pasan por ahí eventualmente o con las que se acercan a una caricia o les pareció bonito o miedoso o muy grande o muy pequeño el perrito, ellos no entienden mucho el lenguaje, ellos no saben el idioma español ni ninguno otro. Se les puede entrenar para responder a un estímulo auditivo e inclusive visual, pero más que todo reaccionan como las personas también. En eso nos parecemos mucho a los animalitos, pues tenemos sistema nervioso nosotros y ellos, en la energía, la vibración, el nivel sobre todo de esa vibración. Entonces cuando un animalito ladra de esa manera, sin control, lo que está percibiendo es una energía en desequilibrio. Puede ser por exceso o puede ser también por defecto. Como ellos son territoriales, buscan establecer ese dominio, son entonces dominantes, ladrando y si pueden, si solo si pueden, si es demasiada baja o demasiada alta la energía, mordiendo, y así es como le dicen a la persona, le comunican entonces que ellos son los líderes y son quienes disponen cuáles son las reglas. Pues entre humanos pasa algo parecido en un nivel, por supuesto, superior, distinto en términos de desarrollo social entre personas. ¿Cómo tú reaccionas frente a tal o cual persona? Hazme un poco de memoria. ¿Recuerdas algunas personas frente a quienes conceptúas, que son irascibles, que son negativas, que son temerosas, que están permanentemente criticando o que son magnéticas, que generan confianza, que atraen entonces, que saben escuchar y cuando hablan entonces los demás o las demás personas le escuchan? Pues estamos hablando justamente de eso. Y esta es una técnica o un agregado de la programación neurolingüística que te dice que ten mucha atención, pongas mucha atención entonces en la energía como estás comunicando un mensaje. Además de la palabra, del lenguaje, lo que piensas en ese preciso momento, lo que sientes en ese preciso momento, los patrones lingüísticos o palabras entonces que utilizan el ritmo, el tono, la velocidad, el cambio de tonalidades, alto o bajo, el volumen entonces, y lenguaje no verbal. Tu expresión corporal, abre los ojos, cierras los ojos, el ceño se frunce, aprietas los labios, hablas muy alto, pronuncias correctamente las palabras con una velocidad natural, y si es una propuesta de comunicación, de seducción, de convencimiento, de convicción, entonces cambias el tono, acaricias emocionalmente, como por ejemplo, ¿cuántas veces habrás escuchado esta expresión? Hola, que es muy distinta a buenas, ¿cómo le va? Es muy diferente, son dos propuestas que prácticamente textualmente comunican algo igual, pero el contenido emocional de esa propuesta es muy diferente. Y atención, ¿cuál es la importancia de esto? Que genera en quien me escucha, ni cualquier ser vivo, una reacción de vuelta exactamente igual a esa misma propuesta que yo he hecho. Claro, hay excepciones. Cuando yo no conozco personas y quiero ser demasiado confianzudo, pues obtengo tal vez más bien silencio o una expresión de sorpresa negativa que me está diciendo: así no es como usted, le permito que se comunique conmigo. Y la labor del muy buen comunicador como estratega es observar, escuchar y percibir eso que le están devolviendo para reacomodar esa estrategia con miras entonces al objetivo que quiere buscar, o mejor conseguir. Entonces esto es de una importancia muy grande. El buen comunicador tiene todo esto en cuenta y aprende de la experiencia propia y de las demás personas. ¿Qué piensa, pregunto yo, en este momento, de personas que son políticos y que llegan a obtener cargos de poder y que tienen apoyo de la gran mayoría o de la mitad? ¿Qué piensas del estilo de comunicación de esa persona, que probablemente no hayas visto personalmente nunca, pero que te haces una idea
un concepto, un juicio entonces de esa personalidad. ¿Es atrayente o más bien te rechaza? O puede ser neutra. Pues a ti te ocurre exactamente lo mismo con las personas que están a tu alrededor. Recuerden, ustedes pueden opinar, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden cuestionar o presentar algún caso si quieren por este medio. De hecho, también se trata de eso. Sin embargo, mientras tanto, continuamos desarrollando la idea. Entonces, la asertividad es una habilidad de comunicación que parte mucha atención. Su requisito, su condición es tener una sana autoestima. Entonces, yo hago propuestas de comunicación, cualquiera ellas sean, con el objetivo que yo pretendo, que ojalá sea muy ecológico, es decir, que me sirva a mí como a mi entorno y a las demás personas. Hago esas propuestas. Lo más aconsejable es desde el equilibrio emocional, sin elevar mucho el volumen de la voz si no es necesario, porque a veces sí es necesario, sin un volumen muy bajo, que tampoco es adecuado, dependiendo por supuesto del contexto. Si estoy en un lugar donde se requiere silencio, pues obviamente mi tono de voz debe ser bajo. Pero si es un entorno en donde yo tengo poder de decisión, de mando, de dirección, y estoy en campo abierto o en una reunión, pues probablemente mi tono deba ser no muy alto, pero tampoco muy bajo, más bien consistente, lo suficiente con el volumen, las palabras con suficiente significado pronunciadas tal cual se escriben. Hay personas que tienen dificultades en pronunciar palabras y eso genera también en la mente de quien escucha cierta reserva porque no pronuncian correctamente las palabras tal y como son. Entonces, por ejemplo, que un juez, que un policía, que un abogado hable de captura, pues es tremendo porque esa palabra se escribe con P y se pronuncia captura. Entonces la orden de captura o el comunicador social que reseña el hecho. Todo eso y otras, dependiendo de los contextos, nos están abriendo puertas o cerrando puertas porque quien me escucha y me ve evalúa que de pronto no soy una persona con un nivel suficiente de conocimientos y que pronuncio la palabra como no es. En Colombia, por ejemplo, hablamos de los taxis. Difícilmente si escucho la palabra taxi, pues voy a pensar que la persona que emite ese patrón lingüístico sea una persona que genere algo de confianza por mencionar esos patrones lingüísticos incorrectamente. Bien, avancemos. Entonces, decimos que la asertividad es esta habilidad, recapitulando lo que hemos dicho hasta el momento, de comunicar lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, lo que pretendo o la conducta que quiero que ya no se siga produciendo, o sea, hacer un reclamo desde la dignidad y con profundo respeto con la persona o las personas que me escuchan. Los líderes, entre otras cosas, y me adelanto un poco al último tema de esta habilidad de comunicación con los demás, que es el pensamiento estratégico. Los líderes que son muy buenos comunicadores se fijan mucho en los detalles, los tienen en cuenta, porque ese es el plus que los demás, la generalidad, el promedio, no atiende por creer que no son importantes, y resulta que aquellos que observan, están atentos a los detalles, perciben entonces con todos los sentidos todos los elementos que están involucrados en una comunicación, son los que tienen mejores posibilidades, atención, posibilidades de obtener eso que quieren con la calidad que lo quieren o desean. Inclusive ese mismo tipo de personas son quienes ofrecen un servicio excelente y son quienes aparecen frente a otras personas como muy confiables. No estamos hablando de ser excesivamente meticuloso ni tampoco el otro extremo, de ser totalmente espontáneo, sin medir las consecuencias. No estamos hablando de eso, estamos hablando de el justo medio, de la palabra adecuada en el volumen adecuado, el tipo de palabra adecuado también en un momento adecuado. Entonces las personas necesitan siempre sentirse escuchadas, sentirse respetadas, y eso lo maneja el hemisferio cerebral derecho. Sede, entre otras cosas,
de lo que se conoce como la mente inconsciente. Ahí están nuestras emociones y es lo que me permite de manera automática, cuando observo a otra persona, observar cómo reacciona, y es la verdad de lo que está sintiendo. Es una de las características más sobresalientes de este hemisferio, que es automático, y cuando yo contesto feo, evidentemente es porque eso que escuché no me gustó. En cambio, cuando contesto con agrado, cuando sonrío, cuando además mi cabeza se mueve en este sentido afirmando, estoy diciendo prácticamente acepto esa propuesta y autorizo para que se acerque, inclusive desde el punto de vista de comunicación, quiero decir, un poquito más. Pues esto para los equipos de venta, imagínense el valor que tiene como estrategia y como habilidad de un vendedor para conocer si está convenciendo al cliente de un producto, que por supuesto eso es una charla distinta, que necesite el producto, que lo pueda pagar y que ese producto se ajuste tal cual a la necesidad específica y con la calidad específica que ese cliente busque el producto, y por supuesto que el vendedor con plena fe, con plena buena fe, recomienda un producto que sabe que funciona exactamente y con la calidad con que el cliente o la cliente requieren de ese servicio. Pero como dije, esa es una charla distinta, y más bien avancemos a otro elemento, además de la asertividad, desde el equilibrio de las emociones, que estructura este conocimiento como estrategia de habilidad de comunicación con otras personas. Este segundo elemento se llama la empatía. ¿Qué es la empatía? Definámoslo. Es el saber entender la necesidad de otra persona. Esa es la empatía, que es distinta de la simpatía. Con la habilidad de la empatía me acerco más a bajar las barreras de comunicación con otras personas. Ahí sí comienzo a caminar un poco en los terrenos de la simpatía, cuando la persona me aprecia, empieza a sentir cierto cariño por mí. Eso es otra cosa. Pero la empatía entonces es la habilidad que yo tengo de observar, escuchar y percibir, de acuerdo a todo lo que hemos dicho, a la emoción que una persona me está mostrando en un momento determinado, por su lenguaje, por su naturalidad con que gesticula, por el tipo de palabras, si son palabras de queja o son palabras de apoyo o son palabras de conformidad, dependiendo del contexto. Entonces, cuando yo logro entender eso y tengo mi sistema de percepción, visión, audición y percepción ajustado, aguzado, logro entonces hacerme una idea muy, muy certera, muy segura, muy confiable del mapa mental de la otra persona. ¿Y para qué? Para que mi estrategia de comunicación busque parecerse mucho a eso que la persona quiere, pretende, le gusta, o evitar eso que está diciendo que no quiere o no le gusta. Esa es la empatía. La pregunta del coach, como es obvio, entonces es: ¿aprendes a entender el estado mental normalmente? Mira a tu pareja, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, etcétera, y cómo te contestan y cómo tú te sintonizas con sus estados emocionales, y qué resultados, una vez más, obtienes de esa forma como tú te estás comunicando con ellos o con ellas. Pero inclusive recuerda que en la charla anterior hablamos y terminamos de hablar de las lecciones de la inteligencia emocional, como mencionaba hace un rato, desde autoconocimiento hasta la autoestima. Como tú, además, porque hace parte y es un conocimiento que debe sobreponerse uno a otro, es decir, constructivista, eso es lo que significa, cómo tú contigo mismo te comunicas, qué palabras te dices a ti mismo, cómo te motivas en la mañana, qué ocurre en la noche cuando ha pasado el día, y evalúas si lo haces, y te recomiendo que lo hagas con mucha tranquilidad, cómo transcurrió tu día, qué objetivos tenía, tú y los demás contigo, qué expectativas tenías tú y los demás frente a ti, y cómo se desarrollaron. ¿Se cumplieron? ¿20, 50, 100%? ¿Qué aprendiste de esas experiencias? Todo eso hay que hacerlo funcionar simultáneamente, que es otra estrategia, y sugiero que en tus propuestas comunicativas personales y con los demás
evalúes siempre, te estés retroalimentando, qué aprendiste, en qué fuiste excelente, qué no lograste tanto, qué se quedó como a mitad de camino y qué podrías mejorar a futuro contigo mismo, tu lenguaje y con los demás. ¿Cómo son tus reacciones emocionales cuando te comunicas con otras personas? Estás vendiendo tu nombre, tu personalidad, y al final te haces ver bien o no tanto. Hay un postulado muy bonito, un pensamiento bonito, insisto, que nos llama la atención sobre este punto, y es el siguiente: tú tienes la posibilidad de activar lo mejor o lo peor de ti. Es decisión personal. La pregunta es, ¿qué estás activando a diario en ti y en los demás? Entonces, recapitulando un poco, la pregunta clara aquí es, con base en lo que hemos mencionado, ¿cómo es que te estás mostrando a las demás personas? ¿Cómo es que estás vendiendo tu nombre, como te quiera que te llames? Y eso está en la mente de las demás personas, cercanas, familiares o no, y cuando tú vas a requerir algo de esas personas, van a pasar por ti, y la pregunta es, ¿se quedan y consideran a ti, a tu nombre, a tu personalidad, a tu recurso, a tu habilidad como una posibilidad cierta, seria, confiable? Piensa en tu trabajo. ¿En quién crees tú que tu jefe o el promotor de personal, el jefe de personal, va a candidatizar cuando le piden una recomendación de una persona para una misión, para un cargo, para un ascenso, etcétera? En aquella persona que cumpla el rol, pero que además de mostrar la habilidad operativa del saber hacer, tenga mucho control emocional y tenga eso que los demás llaman en otros magnetismo o carisma, si lo quieres entender de esta forma. Entonces, ¿estás cultivando tu nombre para el futuro o estás haciendo que los demás pasen por ti y digan, con esa persona mejor no? Sabe, pero esos peros pueden ser: es incumplido, es grosero, no controla sus emociones, no sabe trabajar en equipo, no sé, tiene hábitos no muy saludables, etcétera. Es una pregunta de coach, porque así es como nosotros en sociedad, y más en una sociedad como la nuestra, capitalista, pues trabajamos. A la gente le gusta mucho producir dinero, porque es necesario para sobrevivir. La pregunta es, ¿cómo te estás mostrando frente a eso? Y si eso te hace que tú seas atractivo o atractiva como candidato o candidata, dependiendo del interés de la persona que probablemente pueda pasar por tu nombre, tu personalidad, tu experiencia, tus habilidades, tu manera de hablar, tu manera de vestirte, etcétera. Es para ti la reflexión, y la respuesta, por supuesto, también es para ti. Bien, el objetivo final de estas habilidades de comunicación de calidad, pues puede ser variado, con un montón, es decir, complejo, con un montón de elementos. Pero, ¿cuál es el gran objetivo final de que exista esto de la inteligencia emocional y social? Que tú logres conseguir tus objetivos mucho más pronto que tarde, con la calidad que tú los buscas, que tú los necesitas, que tú los necesitas, perdón, que tú los sueñas, que lo anhelas. Pero, una vez más, como vivimos en sociedad, cómo tú estás mostrándote para que eso que tú quieras, los demás lo visualicen, sobre todo en temas de habilidades, sean de comunicación o de acción, habilidades laborales, y piensen en ti, y entonces tú mismo, con un plan estratégico, atención, estés cultivando esa posibilidad, porque aportas con tu acción, con tus sentimientos, tus pensamientos, tus palabras y tu acción valor a eso que quieres conseguir, mostrándote
claramente, asertivamente entonces, y formando empatía con los demás para que sea mucho más fácil llegar para ti a ese objetivo. Es decir, pregunta entonces un poco obvia es, ¿estás tú abriendo puertas o estás tú cerrando puertas en función del objetivo que tienes en tu vida? Como esto es de integralidad, permíteme hacerte otra pregunta como coach. Tu vida personal, tu núcleo familiar, ¿cómo tú te sientes en este momento y cómo te estás comunicando en tu núcleo familiar, con tu pareja, hijos, padres, etcétera, inclusive vecinos, para ser más fiel o seguir siendo fiel con el tema de la integralidad? ¿Eres controlado en tu casa, pero en la calle no tanto, y en tu trabajo qué pasa? O al contrario, no te controlas en casa ni te controlas en la calle y tampoco en tu trabajo o en lo que sea que hagas, independiente o empleado. Estas preguntas lo que buscan, lo que tienen, es un objetivo que creo que es también bastante obvio. ¿Estás tú desarrollando una estrategia de comunicación que te ayude a conseguir el objetivo o no? ¿Qué te dice eso? Una vez más, el resultado que estás obteniendo. Y segundo aspecto para tener en cuenta, ¿cómo te sientes con lo que has logrado hasta hoy en tu vida, en todos los aspectos? Recuerda, son 6 áreas en la vida que si las mantenemos en equilibrio, pues muy seguramente fluimos con mucha mayor calidad. Cuerpo, ¿cómo te sientes con tu cuerpo? Mente, ¿cómo te sientes con tu forma de pensar, con tus estrategias mentales? Espíritu, ¿tienes alguna creencia en alguna divinidad? Y si no la tienes es igual de respetable, pero ¿cómo te sientes con el aspecto espiritual, con el equilibrio emocional en general? Familia, que es lo que acabamos de mencionar. El tema de conocimientos, de capacitación, quiero decir, tanto académica como el saber hacer, y con el tema finalmente económico. ¿Cómo estás en esas 6 áreas? ¿Eres asertivo contigo mismo y con los demás? Yo no puedo ser asertivo con los demás sin serlo conmigo. Habría ahí una incongruencia, una incoherencia que no te muestra a los demás como confiable. Eres empático con los demás, entiendes a los demás y te comunicas tan claramente, asertivamente, que logras transmitir el mensaje de eso que estás sintiendo, lo que sea, y según tu estrategia, y los demás captan y entienden y además reaccionan a esa necesidad y prestan voluntariamente entonces su colaboración para ayudarte a estar en equilibrio, o sea porque estés bajo de energía o en alguno de estos aspectos, o al contrario, que estés sobre revolucionado y en consecuencia estás con una energía muy intensa que genera también perturbación en el ambiente normal de tranquilidad, de confort, de confianza, de tranquilidad, de seguridad con las otras personas. Preguntas de coach para que las manejes y las tengas en cuenta. Bien, hay otro elemento de la comunicación de calidad en estos términos de inteligencia social, además de la asertividad y de la empatía. Mencionemos varios aspectos, además teniendo en cuenta estos 2 que acabamos de mencionar. Eres proactivo, pero entonces definamos primero qué es la proactividad para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Ser proactivo es simplemente, en lenguaje claro, hacer que las cosas ocurran. Buscas tus objetivos, produces las condiciones específicas que tú necesitas con la calidad que tú las necesitas, ofreciendo a otros también a su vez lo que ellos necesitan, y para eso es que yo observo, escucho y percibo todo el entorno social e individual de esa persona, incluida su familia y lo que mencionamos hace un rato, su aspecto corporal, su forma de pensar, su preparación académica, su aspecto económico, su capacitación o habilidad, etc. Eso es empatía. Todo esto
Debo hacerlo funcionar en conjunto y simultáneamente para que se eleven las posibilidades de obtener lo que necesito y lo que las demás personas a su vez también necesitan. Eso, entre otras cosas, es solidaridad, que hace parte de una estrategia madura, sin sacar ventaja porque sí, o sin permitir que otros saquen ventaja de mí simplemente porque sí. La sana autoestima siempre parte desde la tranquilidad mental y teniendo en cuenta los valores éticos, los valores morales y lo que la ley permite, es decir, los valores jurídicos. De esta manera, yo logro confeccionar un plan de vida a futuro, un plan estratégico, un proyecto de vida con muchas más opciones de que sea favorecido por la colaboración de las demás personas. Mientras si me dedico a cosas antiéticas, inmorales, es decir, mi conducta contraria a lo que la sociedad espera, sea mi familia, sea la gente en la calle, sean mis empleados o las personas, compañeros con los que trabajo, o la sociedad a la que le presto un servicio, pues si hago eso, pues tengo muchas posibilidades también, pero de dar al traste con mi bienestar no solamente económico, sino probablemente jurídico, y eso también es de una importancia muy grande. Son las reglas del juego. Y una persona adulta, digo yo, madura, digo yo, y funcional, es capaz de autoconocerse, de controlar sus emociones, de entender a los demás y de presentar entonces sus propuestas de comunicación ciertas, reales, honestas, éticas, morales, respetando la ley muy claramente. Entonces, como puedes darte cuenta, estos son cosas casi que uno podría decir de sentido común, pero en nuestras sociedades no frecuentemente ocurren este tipo de cosas. El contrabando, en muchos aspectos, los trabajos de mala calidad, los informes mentirosos o mentirosos maquillados con apariencia de verdad, están a la orden del día. La corrupción, entonces, son desafortunadamente en nuestras sociedades pan nuestro de cada día. La propuesta que el coach hace, que yo hago en este momento es: ¿y cómo te sientes con el resultado que nuestra sociedad, en donde quiera que estés, está mostrando? ¿Qué dicen las estadísticas y qué dice el diario vivir cuando tú interactúas con los demás? ¿Y cómo tú aportas a mejorar eso o a mantenerlo o inclusive a agravarlo? Yo no tengo potestad sobre tus decisiones. Mi único objetivo aquí es sensibilización en habilidades de comunicación, pero la respuesta evidentemente es tuya porque es tu vida, es tu libertad, son tus sueños, son tus trabajos, es tu familia, es tu salud, por ejemplo, son tus creencias, es tu aspecto económico, es tu autoestima, no es la mía. Entonces, ¿qué decisiones con esto que estamos hablando podrías tú tomar mejor y cómo te sientes como ser humano viviendo en conjunto, en comunidad con otros seres humanos? Eso mismo que tú das probablemente es lo mismo que recibas por el tema de energía vibratoria, el nivel y lo positivo o lo pesado que puedan ser. Aquí el tema, una vez más, tal vez ya lo hemos mencionado, es la física cuántica, que tiene mucho que ver con mi pensamiento, y lo que yo obtengo afuera es lo mismo que tengo adentro. Como es adentro, es afuera. Recuerda, uno de los elementos de estos 6 de equilibrio es la parte espiritual, que no es irse a rezar todo el día, que no es meditar todo el día, que no es hacer yoga todo el día, que no es estar pensando únicamente en la parte religiosa. Es una parte importante, pero la parte espiritual es tal vez la palabra mejor, es mucho más trascendente porque busca el equilibrio de todo, y eso es madurez emocional, eso es evolución entre personas que se supone que pensamos, que tenemos cerebro, que razonamos y que tomamos mejores decisiones. Y por eso, y si no, ¿por qué y para qué hablamos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de, por ejemplo, desarrollo sostenible, de ecología y todos estos temas que deberían tener estos elementos de los que estamos hablando
como requisitos para que eso sea posible. Porque solo hablar de ecología, solo hablar de buena salud, solo hablar de solidaridad, solo hablar de respeto por la vida, no es suficiente. Tiene un montón de elementos que, digo yo, insisto una vez más, son de sentido común, pero que a veces por el afán de vivir las deudas, el tema económico, de pronto la salud, etcétera, pues como que estamos un poco distraídos en otro tipo de cosas que nos alejan entonces de un desarrollo maduro, funcional e integral. Bien, hay otro tema importante como elemento que estructura este conocimiento de comunicación estratégica con los demás, además de ser asertivo, de comunicar lo que quiero con respeto conmigo y por los demás, de ser, además de asertivo, ser empático, entender el mapa mental de las demás personas, este tema del que acabamos de hablar hace un instante, de ser proactivo, hacer que las cosas sucedan. Las cosas no suceden por arte de magia, no solo porque yo lo quiera. ¿Cuáles estrategias estoy siguiendo? Si tengo en cuenta un objetivo, ¿qué elementos son importantes que estén sintonizados y que se den, no como meras expectativas, sino o como meras expectativas, dependiendo del objetivo y del estado actual de la situación, del contexto? ¿Cómo yo con mi conducta procuro que esos elementos, si no están, se manifiesten, se den, se concreten? Y cómo yo le ayudo a los demás a que me ayuden a mí. Y hay algo bonito aquí, es que en la medida en que yo provea a las necesidades de otro con dignidad, sin dar por dar, sin medida y me quede yo con necesidades insatisfechas, de esa manera también estoy generando una energía que se activa de manera inmediata como una especie de flujo, de cadena que yo hago con eso, que haya movimiento. Por eso cuando dicen, si usted quiere tener, dé, es exactamente esa idea. De pronto, si tiene poco dinero, ayúdele a otro que necesita con lo que pueda, pero ayúdele. Porque cuando usted necesite y trunca, interrumpe, corta ese flujo, pues los resultados afuera se van a dar también de esa misma manera. Muy bien, entonces hemos dicho de la asertividad, hemos mencionado, además de la asertividad, la proactividad y esta, o la que mencionamos hace un rato, como es la empatía. Y hay otro elemento que estoy aquí avanzando un poco más, además de ser proactivo, como ya dije, es el liderazgo. Una persona que se sabe comunicar estratégicamente con otras personas en general, que el pensamiento estratégico es el último elemento de esta habilidad de comunicación de calidad con otras personas, que tiene que ver con lo que ya mencioné: inteligencia emocional, autoconocimiento y control de emociones, y además esto, asertividad, proactividad, pensamiento estratégico, como acabo de mencionar, empatía, y además tiene otros elementos interesantes como este del liderazgo. ¿Qué es un líder entonces? Un líder es aquella persona que motiva a otros a dar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo que me beneficia, pero que al mismo tiempo beneficie a otras personas. Es muy apreciado en las familias, es muy apreciado en las empresas, porque se supone hay comunidad de objetivos. En una empresa, por ejemplo, como un líder en una empresa, ¿qué es ser líder en una empresa? Cuando yo conozco lo que se conoce hoy día, además, disculpa la repetición, como el direccionamiento estratégico, es decir, el plan gerencial con objetivos claros, con metas claras, con tareas claras, con tiempos claros, con recursos claros, etcétera, equipos de trabajo, insumos, construcciones, productos, en fin. Eso es, digamos, lo importante, lo objetivo. Pero lo que hay detrás de eso es la actitud de liderazgo, la actitud de asertividad, de comunicación de calidad, de entender al otro entonces, de procurar que las cosas ocurren. Porque hay personas que creen que ser líder es quejarse y quejarse y quejarse y seguir quejándose. Y eso produce, claro, a veces es importante mencionar algo que debe mejorar, pero cuando me quedo solo ahí, estoy generando esa vibración negativa que cierra puertas, que me hace arrogante,
grosero y demás por la intensidad, etcétera. Y así es muy complicado trabajar en equipo, porque cuando yo trabajo en equipo, uno de los elementos es el motivar justamente a otras personas, y eso lo logro cuando motivo y entiendo la habilidad, la tendencia de personalidad de aquellos otros compañeros o compañeras que pueden ofrecerme algo que yo no sé. ¿Quién puede decir que todo lo sabe y que todo lo puede y que no necesita de nadie? Esa camisa que tienes puesta, ese alimento que tomaste hoy, ese vehículo que condujiste, alguien lo produjo, y eso fue a su vez por materias primas que otras personas se, digamos, molestaron, aunque no es la palabra apropiada, o mejor, se interesaron en producir para que tú puedas tener esa camisa, para que tú hayas podido alimentarte y para que tú hayas podido subirte a tu vehículo o a tu coche y conducirlo. Entonces, cuando yo entiendo eso y llevo ese mismo patrón, ese mismo principio, esa misma idea, ese mismo entendimiento en mi familia o a mi trabajo, y comprendo que otros hacen cosas mejor que yo, y más cuando yo necesito que esa otra o esas otras personas aporten eso que saben con la calidad que se espera para que yo pueda cumplir a su vez con mi trabajo, pues yo entiendo que es mucho mejor por las buenas, desde el equilibrio, con cortesía, con respeto, entendiendo los tiempos y solicitando entonces también flexibilidad frente a mis tiempos, frente a mis habilidades, frente a mis propuestas, frente a mi personalidad. Entonces, como puedes darte cuenta, esta es una habilidad de parte y parte. Hay comunicación de doble vía. El jefe que escucha es mucho mejor, es decir, es un líder. El solo jefe, aquel que solo da órdenes, que solo critica, que solo advierte, que solo amenaza, que solo sanciona, que solo llama la atención, no es propiamente un jefe que motive a las personas a llegar temprano por la importancia del trabajo que se esté desarrollando. Al contrario, genera, motiva y eleva perdón, las posibilidades de que haya ausentismo, porque ¿quién va a querer trabajar en un ambiente donde está siempre es la lupa puesta en la falla, en el error, para precisamente caer encima? Un jefe distinto a un líder hace que la gente no produzca con calidad porque tiene mal genio, resentimiento, desmotivación. Entonces no produce el jefe como tal, el que no es líder, lo mejor de las personas. Y por supuesto eso da al traste con la calidad del trabajo, con el aporte de ideas, entonces con la innovación. Entonces un líder es una persona carismática por saber entender las tendencias de los demás, por saber decir las palabras adecuadas, en el tono adecuado, en el momento adecuado, con la intención adecuada, que no puede ser otra atención que un objetivo se cumpla con la calidad. Aquí no hablamos de acuerdos bajo la mesa, aquí no hablamos de estrategias bajo la mesa ocultas, con segundas, terceras o quién sabe cuántas intenciones y quién sabe con qué interés. Aquí el único interés es producir lo mejor de lo mejor, tanto para él como para su equipo de trabajo. Entonces un líder escucha, que es otra super habilidad emocional y de comunicación con los demás. Primero tengo que saber escuchar e interpretar, primero analizo y después interpreto, pero debo saber escuchar, no para contestar a ver con qué puedo ganarle a la otra persona. No se trata de eso, no es una competencia en términos de tener o no tener la razón, es más bien un trabajo sinérgico de colaboración, de cohesión, de confianza, de motivación para que las demás personas estén entonces siendo tratados con ese respeto que todos queremos también para cada uno de nosotros, y motivar en los demás justamente eso mismo. Entonces, pregunta de coach, obvia además, ¿eres un líder contigo mismo? ¿Qué te dices cuando te quieres llamar a ti mismo o a ti misma la atención frente a algo que has hecho y que no te ha hecho sentir muy bien, o que te hizo sentir culpita,
o que pensaste que no fue debido. ¿Cómo te motiva? ¿Qué tipo de palabras utilizas? ¿Con qué intensidad? ¿Eres flexible, amoroso o amorosa entonces contigo mismo o contigo misma? Desde el respeto, la consideración, escuchas, te tienes paciencia a ti mismo, eso se llama, y con los demás, ¿no? Eso se llama bondad amorosa. El no estar siempre pendiente de molestar a los demás, de insultar, de herir, de humillar y etcétera, etcétera, que no produce sino lo mismo o genera resentimiento y baja la autoestima de las personas que son objeto de ese tipo de comunicación con patrones lingüísticos que generan miedo, que generan rabia, que generan depresión, inclusive cuando es sostenido en el tiempo, por tristeza, por desesperanza, o al contrario, por miedo al futuro, es decir, exceso de miedo al futuro, que genera lo que conocemos hoy como ansiedad. Y hay personas, y seguramente hemos escuchado, por lo menos yo sí, y estoy seguro que tú también, escuchas hablar de personas que tienen citas con el psiquiatra, con el psicólogo, con el psicoterapeuta, que necesitan medicarse para dormir o para controlar sus emociones. Pues muy seguramente lo que hay ahí es un desequilibrio emocional. Quién sabe qué experiencia en familia, en su pareja, en su trabajo han podido experimentar. Tenemos entonces la responsabilidad social, si queremos un mundo mejor, una familia mejor, un país mejor, una empresa mejor, una salud mejor y los elementos de los que hemos hablado. Mi pregunta es, ¿eres asertivo? ¿Eres empático? ¿Eres proactivo? ¿Eres un líder? ¿Y qué hay de tu salud, que es otro elemento importante de los 6 de equilibrio? ¿Qué hábitos tienes para mantener tu salud en equilibrio? ¿Qué hay con el tabaco? ¿Qué ocurre con el alcohol? La gente te ve, te escucha y está cigarrillo, trago. ¿Qué crees cuando piensas, si tú haces eso o ves que los demás lo hacen, qué es lo que piensas de esa persona? ¿Harías un negocio con esa persona? ¿Trabajarías con esa persona? ¿Te asociarías con esa persona? ¿Confiaría que el resultado del trabajo encomendado a esa persona, por muchos títulos que tenga, va a ser el adecuado al objetivo, a la necesidad, al momento, a la estrategia, con esos hábitos? ¿Qué tipo de televisión ves? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué hábitos tienes entonces en general contigo mismo o contigo misma? ¿Qué opinas de tu crecimiento personal? ¿Qué es para ti el crecimiento personal? ¿Qué es la bondad? ¿Qué significa para ti el trabajo? ¿Y qué esperas tú de los demás en términos de bondad y de la calidad del trabajo que estas personas te están ofreciendo? ¿Qué esperas tú cuando vas a un supermercado y adquieres un bien, un producto? ¿En qué calidad esté? Tú pagas por eso. ¿Y qué nivel de calidad estás pagando, estás comprando? ¿Confías en la calidad de ese producto o únicamente te fijas en la apariencia? Tú puedes ser muy amable en la calle, en los momentos de visita, cuando hablas por teléfono, pero eso, pregunta de coach, ¿corresponde con tu esencia de personalidad? ¿Corresponde con lo que tú dices que eres, adulto, maduro, sano, funcional? Si eres médico, realmente te interesas por tu propia salud y entonces qué hábitos tienes y qué haces, cómo te alimentas, qué hay de tu sueño, qué hay de tus hábitos de pasatiempo, qué piensas del tabaco y demás. Estás ofreciendo el servicio de médico. Uno entendería que un médico aprecia la salud, cree en la salud, por eso estudió. Pero ¿qué ocurre con su propia conducta y qué le está comunicando a los demás con esa conducta? Y si es psicólogo, ¿cómo gestiona sus desencuentros, sus anhelos, o eso que muchas personas llaman frustraciones, objetivos no cumplidos pese a esfuerzos? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo si es necesario, se da ánimo? ¿Cómo se motiva? ¿Y cómo motivas a las demás personas?
Esto es de allá para acá y de acá para allá. Primero adentro y después afuera. Entonces, ¿cómo estamos en niveles de asertividad, de comunicación clara de mensajes con respeto por uno mismo y por los demás? ¿Cómo estamos en el entendimiento de las necesidades de los demás? La empatía. ¿Y eso qué tiene que ver con tus objetivos en la vida? Con tu gran sueño en la vida. O 2, o 3. No sé si tengas más de 3. Sería magnífico. Pero usualmente no ocurre eso. ¿Cómo estás entonces en esa propuesta tuya? ¿Cómo prestas tu persona, tus recursos, tu actitud, tu habilidad, tus oídos, etcétera, para que las cosas se hagan? ¿Cómo estás en proactividad, quiero decir? Y lo que hemos hablado últimamente, eres líder de ti mismo. ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿Haces un plan de vida? ¿Tienes un plan de vida con puntos específicos, objetivos específicos, tiempos específicos, calidades específicas? ¿Qué necesitas? Recursos, personas, locaciones, es decir, sitio geográfico, personas, dinero, recursos son muchos. ¿Y qué hiciste ayer? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Y qué vas a hacer mañana con base en ese objetivo? Y cómo tú engranas, encajas, te articulas con las demás personas frente al cumplimiento de esos objetivos. Entonces, este es un tema de consistencia, de unidad de criterios, de actos claros, de planes específicos. Entre otras cosas, ¿tienes un plan B por si el plan A falla? ¿Y qué ocurriría si el plan B falla? ¿Tienes un plan C? Y si no lo tienes, ¿qué puede pasar? ¿Cómo eso puede afectar a las demás personas que dependen de ti? Si tú eres independiente y no dependes de nadie y son tus objetivos, bueno, probablemente haya algo un poco ahí de mayor tranquilidad, de mayor espacio de tiempo, pero si no, eso que quieres conseguir en la vida, ¿qué ocurriría si lo consigues? Pregunta de coach. Pero ¿qué ocurriría si no lo consigues? ¿Qué ocurriría con tu plan de vida a futuro? ¿Seguiría siendo el mismo? ¿Variaría? ¿Qué tanto? ¿Cuándo? ¿En qué variaría? Son preguntas que como coach quiero hacerte en estas charlas de sensibilización, ya faltando muy pocos minutos para las 5 de la tarde, para motivarte, este es el objetivo, a que tengas en cuenta que tu vida es muy importante, pero la de los demás también. ¿Qué producto, qué estás ofreciendo? ¿Cómo te estás mostrando entonces? Y las demás personas, ¿qué están interpretando? ¿Qué están viendo en ti, en tu personalidad en general? Muy bien, con este último razonamiento te agradezco muchísimo y a las personas que estuvieron conectadas en esta transmisión. Mi recomendación, como siempre, es tienen toda la autorización además de reproducir estos videos para que llegue a más gente, a más personas, para que examinen un poco las estrategias que están utilizando con otras personas en función de los objetivos y del resultado que hoy han obtenido. Entonces, muchas gracias. Nos reencontraremos el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde y continuaremos con este tema de la comunicación estratégica de calidad con otras personas. Feliz resto de día. Muchas gracias.